4. Locales de iglesias. Empezaré con un dato sencillo: en la Biblia no existen locales de iglesias. Punto. Simplemente no existen. Son otro invento humano. Usted puede rebuscar todo el Nuevo Testamento y no encontrará ninguna mención de ellos. Fue solamente 2 siglos después, cuando la Iglesia estaba poco a poco dando lugar a la apostasía y el engaño, que locales de iglesias empiezan a aparecer. Y aún en ese tiempo, estos locales a menudo eran simplemente 2 casas juntas. No fue hasta después del año 300, cuando la Iglesia cayó en la apostasía romana, que se empezó a construir catedrales. Mucha gente piensa que el hecho de tener locales de iglesias no es realmente importante. Ellos dicen que los edificios son en cierta forma neutrales, que no nos afectan realmente. Pero yo estoy en fuerte desacuerdo con esto. Yo creo que hay toda una manera de pensar, y todo un patrón de comportamiento aprendido, que va junto con los locales de iglesias. Es difícil para nosotros verlo porque estamos tan acostumbrados a ello. Aquí están algunas citas de eruditos que han estudiado el asunto. No tenemos templos ni altares. Esta declaración, que se refiere a los cristianos, viene de la pluma del apologista Minucio Félix, alrededor de 200 después de Cristo, y toda la evidencia apoya su veracidad. Por lo menos durante los primeros 2 siglos completos, no existieron edificios de iglesias. J. G. Davies. Cuando la Iglesia era muy joven, no tenía edificios. Empecemos con este dato sorprendente. El hecho de que la Iglesia no tenía edificios, es la diferencia más notable entre la Iglesia temprana y la Iglesia actual. En la mente de la gente de hoy, iglesia significa primeramente un edificio. Pero la Iglesia temprana no poseía edificios, y llevó a cabo su trabajo por muchos años sin construir locales. Ernest Lowesley. El periodo de mayor vitalidad y crecimiento de la Iglesia fue durante los primeros 2 siglos. En otras palabras, la Iglesia crecía más rápidamente mientras no tenía la ayuda o el obstáculo de edificios. Howard Snyder. ¿No es esto notable? Aquí estamos en el siglo XXI, todavía invirtiendo tanto dinero y esfuerzo y sacrificio en nuestros edificios, y todo este concepto ni siquiera está en la Biblia. ¿Cómo entonces se reunían los creyentes? Hay 2 respuestas. Muchas personas en el movimiento de las iglesias en casa nos dirán que ellos simplemente se reunían en las casas. Ellos tienen razón, pero esto es solamente la mitad de la historia. En la iglesia de Jerusalén se reunían no solamente en las casas, sino los apóstoles dirigían también reuniones masivas al aire libre cada día. Reuniones públicas inmensas. ¿Dónde tenían estas reuniones? En y alrededor de un lugar que se llamaba el Pórtico de Salomón, que se encontraba en la parte más repleta y transitada de Jerusalén. De hecho, estaba frente a cientos y miles de personas que pasaban por allí. El Pórtico de Salomón se encontraba en el atrio de los gentiles, una plaza abierta inmensa delante del templo. En muchas maneras, fue la plaza principal de Jerusalén. Cientos de personas pasaban por allí cada día. Y allí pudieron ver a los apóstoles enseñando y sanando a los enfermos, frente a todo el mundo. ¡Qué lugar maravilloso para reuniones de avivamiento! De hecho, este fue el lugar donde Jesús también predicaba cuando estaba en Jerusalén. Por eso yo hablo tanto de una iglesia al aire libre y un avivamiento en las calles. El hecho es que la iglesia primitiva fue una iglesia al aire libre. Pero usted nunca se imaginaría esto cuando observa a la iglesia actual, ¿no cierto? Lo que hacemos hoy es escondernos del mundo, detrás de 4 paredes, que normalmente cuestan una fortuna para construirlas. ¡Qué triste! Y cuán lejos de las Escrituras. El ministerio de Jesús fue principalmente al aire libre. El ministerio de Juan el Bautista fue todo al aire libre. La iglesia en Jerusalén, en el libro de Hechos, fue mayormente al aire libre. Pero nosotros somos todo lo contrario. Y nos cuesta millones cada año levantar más paredes. No es de extrañar que no impactamos el mundo como deberíamos hacerlo. Aparte de las grandes reuniones al aire libre, el único otro lugar donde los primeros cristianos se reunían, fue en las casas.
Ellos se reunían casi todos los días, compartiendo sus vidas unos con otros, comiendo y teniendo comunión juntos, orando, poniendo en práctica sus dones espirituales, y enseñando a los nuevos convertidos. Todo un estilo de vida de amor y comunión. Así fue la primera iglesia. Lea esto cuidadosamente, Hechos capítulo 2 42 al 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vea también Hechos capítulo 4 32 al 35, Hechos capítulo 5 12 al 16, etc. Entonces fue 1, la plaza del templo y 2, las casas donde se reunían. Ahora podemos ver por qué, en todo el Nuevo Testamento, Pablo habla de la iglesia que está en la casa de fulano, a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, Filemón 2, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 1 Corintios capítulo 16-19, vea también Romanos 16-5, Colosenses 4-15, etc. Si usted lo examina realmente, descubrirá que la iglesia del Nuevo Testamento fue simplemente una sola red enorme de iglesias en casas, todas unidas como uno. No eran comunidades o denominaciones independientes. Fueron una sola iglesia, un solo cuerpo, bajo el liderazgo de los apóstoles. No hubo divisiones ni separaciones. Cuán diferente de hoy. Cuando hablamos acerca de reuniones al aire libre, la gente empieza a hacer muchas preguntas como, ¿pero qué sucede cuando llueve? O, ¿qué hacemos en invierno? La respuesta es bien sencilla, alquilamos un estadio o un almacén o algo parecido por 4 meses y salimos de allí nuevamente cuando hace mejor tiempo. También tenemos nuestras casas para reunirnos, todo el año. De hecho, yo creo que cuando el avivamiento venidero crezca, encontraremos que los estadios serán el lugar más indicado para reunirnos de manera consistente, durante todo el año. Hubo varios sueños y visiones acerca del mover venidero de Dios que mostraron esto. Recuerde, la iglesia temprana fue muy práctica acerca de tales cosas. Si usted necesita alquilar algún lugar, entonces hágalo. Dios no depende del lugar donde nos reunimos. Pero que nunca olvidemos el patrón establecido en la iglesia de Jerusalén. Creo que esto será muy importante en el avivamiento venidero. De hecho, estoy convencido de que veremos un mover poderoso de Dios y un gran temblor en la iglesia, que la llevará a la clase de cristianismo glorioso, unido, al aire libre, de lo cual hablamos aquí. Yo personalmente no puedo esperarlo. Templos y sinagogas. Mucha gente me escribió preguntando acerca de sinagogas. Es claro que tanto Jesús como los apóstoles fueron a las sinagogas judías para predicar a los judíos. Por cierto tiempo les dejaban predicar allí, pero finalmente la persecución se hizo tan fuerte que ya no podían hacerlo. Pero estas sinagogas nunca fueron construcciones cristianas en absoluto. Fueron parte del sistema judío, y los apóstoles entraron allí para predicar a los judíos. Fue una salida misionera. En ningún lugar se reporta que hubieran construido sus propias sinagogas cristianas. Mucha gente parece también estar confundida acerca del templo en Jerusalén. La Biblia menciona muchas veces a Jesús y los apóstoles enseñando en el templo. Como dije antes, la parte del templo donde ellos enseñaban fue el pórtico de Salomón, que fue una parte techada, de unos 15 metros de ancho, abierta hacia la plaza inmensa. Su techo estaba aproximadamente a una altura de 4 pisos, sostenido por columnas grandes, y fue lo suficientemente grande para que los apóstoles pudieran pararse debajo, y para dar un poco de sombra a una parte de la multitud. Sin embargo, puesto que dentro de pocos días eran por lo menos 7.000 convertidos, la mayoría de ellos debe haberse quedado afuera en la plaza. Todo fue muy abierto. Pero por lo menos había un poco de sombra y abrigo en este extremo de la plaza.
Este fue también el lugar donde todos los rabinos y maestros religiosos vinieron a hablar a las multitudes. Como dije, fue una plaza pública muy grande, y muy transitada. Entonces esto es lo que significa cuando dice que Jesús enseñaba en el templo. Este no fue ningún local de iglesia. Fue una plaza pública muy abierta. Entonces, ¿por qué nosotros nos escondemos detrás de 4 paredes? ¿No deberíamos ser una sola iglesia al aire libre donde todo el mundo nos puede ver y escuchar?